Buenas tardes, Montserrat Zagot. Bienvenida a la Universidad Nacional de Villa María. Nos gustaría que por favor te presentes. Sí, muchísimas gracias Raquel. Para mí es un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Mi nombre es Montserrat Zagot. Yo soy profesora catedrática de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la misma universidad e investigadora sobre todo en la temática de violencia contra las mujeres. Yo diría que el primer interés mío surge de mi historia personal, de mi biografía. Yo crecí en un pueblo de una zona rural que se llama Palmares, en Costa Rica, en unas condiciones de relaciones de género muy estrictas, muy rígidas, donde además mujeres de mi familia, mi abuela y mi madre vivían condiciones de violencia cotidiana, violencia doméstica. En particular, mi abuela pasó por un proceso que yo llamaría de tortura, prácticamente. Y luego, como esto muchas veces se da una transmisión intergeneracional de la violencia, pues también mi madre fue víctima de la violencia, igual que algunas de mis tías. Es decir, que yo vivía en un ambiente donde la violencia marcaba la vida de las mujeres. Desde muy joven yo sentía que eso no era justo, no tenía las palabras para expresarlo, no tenía elementos para verlo de otra forma. Cuando entré a la universidad y empecé en la carrera de antropología y luego más tarde de sociología, a conseguir algunos elementos teóricos, elementos para nombrar la situación que yo había visto con las mujeres de mi familia, el concepto de igualdad, el concepto de justicia, por ejemplo, toda la teoría de la estratificación social que viene de la sociología, empecé a aplicarla también, aunque en ese momento no lo hacíamos muy frecuentemente, a las relaciones entre hombres y mujeres por edades. Y todos esos elementos me llevaron a empezar a entender y a ponerle palabras a la experiencia personal que yo había tenido. Luego también en la universidad entré en contacto con, primero, organizaciones del movimiento estudiantil que también clamaban, ¿verdad?, por la justicia y por la igualdad, y un poco más tarde por organizaciones feministas. De esa forma, entonces, en una combinación de historia personal, conocimientos adquiridos en la universidad, en las carreras de antropología y sociología, y la participación en el movimiento estudiantil, me llevó entonces a ir definiendo como una de las áreas de interés la violencia y su relación con las condiciones de desigualdad. Sí, digamos, en mi programa de maestría tuvimos a una primera profesora que nos brindó algunos textos feministas, pero era la única, donde ya entré más de lleno en una formación más directamente relacionada con la sociología del género, fue en mi doctorado en Estados Unidos. Tuve la gran dicha de tener a una mentora, a una directora de tesis, que era una mujer muy involucrada con lo que en aquel momento se llamaba género y desarrollo. Ella había nacido y crecido en Hong Kong, y tenía muchísima preocupación por la condición de las mujeres chinas, por las mujeres del sureste asiático, y luego ella me acogió y quiso también entender, digamos, cómo se relacionaban esos fenómenos que ella había visto en su continente con lo que pasaba en América Latina. Me empezó a guiar, me llevó a lecturas de feministas, sociólogas, digamos, muy tradicionales como Jessie Bernard, cuando yo no respondí bien, digamos, ante la sociología más blanca, más estadounidense. Entonces me llevó, digamos, a estudiar a Bell Hooks, a estudiar a Angela Davis y a otras sociólogas que ella pensaba que podían tener más sentido para mí como latinoamericana, y finalmente por ahí yo llegué incluso hasta las sociólogas chicanas, a las pensadoras chicanas, y eso me abrió una perspectiva muchísimo más amplia para entender mi experiencia personal, pero también para poner el canon sociológico en una perspectiva de cuestionamiento. Qué interesante. Supongo que parte de ese canon sociológico estaba conformado mayoritariamente por hombres, ¿no? Por autores masculinos. Sí, es interesante. Yo incluso pongo el ejemplo de que, sobre todo en la carrera de antropología, nosotros
leíamos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, ¿verdad? Porque tiene ahí algunos elementos antropológicos, sobre todo al ser tomado, ¿verdad? De un autor que había estudiado los pueblos aborígenes estadounidenses. Nunca nadie en mi carrera nos hizo referencia al análisis explícito que hace Engels sobre la subordinación de las mujeres. Siempre lo veíamos en términos de clase, del origen del Estado, del origen de la familia. No fue sino hasta que yo llegué a Estados Unidos en un contexto intelectual diferente que puedo leer, por ejemplo, un texto que había leído desde mi juventud ya en el canon de la desigualdad de las mujeres específicamente. Lo que sorprende, lo que a mí me sorprendía, es que el texto es explícito en ese sentido, pero los docentes hombres, varones, solamente lo usaban para analizar otros elementos. Exactamente. Incluso entonces en ese sentido está traicionando la herencia del propio Engels. Digamos, para mí era muy importante haber tenido la oportunidad de escuchar algunas de estas pensadoras hablando presencialmente. La presencia de las tres dimensiones de la palabra, ¿verdad? De la comunicación más directa, hace que incluso uno comprenda la teoría y lo que ellas plantean de una forma mucho más humanizada, digámoslo de esa forma. Entonces, cuando yo regresé a la Universidad de Costa Rica y tuve la oportunidad de pedir, digamos, de invitar a estas personas, lo hice justamente pensando en mi propia experiencia. Y hemos tenido la oportunidad de tener a Angela Davis, por supuesto, tuvimos la oportunidad de tener a Judith Butler, tuvimos la oportunidad de tener a Gayatri Spivak, a muchas otras autoras latinoamericanas muy importantes también, a Rita Segato, a Julia Monarres, etc. Entonces, parte de mi experiencia en mi formación como socióloga fue ese contacto directo con las autoras y quise de alguna forma replicarlo en Costa Rica. Yo, cuando me acerqué a una organización feminista, incluso antes de irme a hacer mis estudios doctorales, la organización se llama CEFEMINA, Centro Feminista de Información y Acción, y CEFEMINA estaba empezando a trabajar con mujeres de los barrios de Costa Rica en un proceso de organización de lucha por vivienda y por mejores condiciones de vida. Uno de los elementos que saltaban cada vez que hablábamos con esas mujeres era no únicamente sus condiciones materiales muy deterioradas, muy precarias, sino también la violencia que recibían. Y muchas veces una violencia que era histórica, es decir, ellas habían sufrido violencia como niñas, como adolescentes, y luego seguían sufriendo violencia como mujeres adultas de sus parejas. Eso se quedó allí, digamos, pero yo luego regresé y hice mi tesis doctoral analizando la participación de las mujeres en la lucha por vivienda. Ahí empezamos a conformar también grupos de autoayuda, ya específicamente sobre la temática de la violencia. Ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, de esas no solo larguísimas historias, sino que yo empecé a ver la similitud también con mi propia historia y con las propias mujeres de mi familia. Algunas de esas compañeras de los grupos de autoayuda, por lo menos una que recuerde ahora, fue asesinada. Es decir, una persona que nosotros conocíamos directamente. Entonces, con Ana Carcedo, que era la directora de CEFEMINA en ese momento, empezamos a pensar, aquí no sabemos qué pasa con los asesinatos de mujeres, no hay datos específicos. Teníamos otra compañera que había trabajado en el organismo de investigación judicial y entonces ella nos decía, las estadísticas son prácticamente nulas, no conocemos. Y empezamos a reflexionar sobre eso. Justo en ese momento cae en mis manos el libro pionero de Diana Russell, que se llama La política de asesinato de las mujeres, femicidio, y dijimos, aquí tenemos la clave teórica, ¿verdad? Aquí tenemos la clave teórica, un concepto que no conocíamos, y dijimos, traduzcámoslo al castellano. Y empecemos, digamos, con este marco teórico a analizar las pocas estadísticas que teníamos. Nosotros tradujimos femicide como femicidio, luego otra gente lo ha traducido como feminicidio, pero según
el recuento que yo tengo, nosotras fuimos las primeras en traducirlo en América Latina y utilizarlo. Empezamos entonces a buscar las estadísticas del Poder Judicial, que eran muy pobres, entonces nos fuimos también a analizar periódicos, porque ahí había información adicional. De hecho, nosotras recuperamos muchísimas muertes que no estaban en las estadísticas del Poder Judicial por medio de los periódicos, e hicimos ese análisis, también hicimos algunas entrevistas y terminamos produciendo el librito que se llama Femicidio en Costa Rica de 1990 a 1999. Analizamos toda una década. Con ese marco teórico que nos dio el libro de Diana Russell, el concepto de femicidio, y ahí entendimos la importancia de nombrar ese tipo de crímenes contra las mujeres como femicidio y no asimilarlo al concepto de homicidio. Son dos escenarios completamente diferentes, son dos lógicas de construcción del delito completamente diferentes. Parten de principios de relaciones interpersonales, pero también macrosociales diferentes, y planteamos entonces la importancia de no confundir un homicidio con un femicidio, porque sus lógicas, sus escenarios y las formas en que se producen los crímenes son diferentes. Para nosotras, seguirlo llamando homicidio no era solo ocultar la realidad de la violencia contra las mujeres, sino hacer mala ciencia también. Sí tardó, y nosotras nos dedicamos a presentar los resultados de esa investigación en todos los espacios que podíamos. Por supuesto en las universidades, pero también en organizaciones comunitarias, en organizaciones profesionales, e incluso conseguimos presentarlo en el Congreso de la República, donde había personas políticas que estaban interesadas. A través de esas alianzas conseguimos redactar el primer proyecto de ley. Ana Carcedo fue fundamental en ese proceso de lobby político y también en la redacción del propio proyecto de ley, y después de mucha discusión, por supuesto el proyecto no terminó siendo lo que nosotras imaginábamos, ¿verdad? Siempre hay ahí una especie de disminución, digamos, de la potencia de los conceptos feministas cuando llegan al ámbito legal, pero finalmente sí, y Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo incluso en aprobar una ley de femicidio con ese nombre. Qué interesante, sabemos que Centroamérica es pionera en muchos aspectos, pero a veces no queda claro la importancia de la investigación con perspectiva de género feminista que hay detrás de esas políticas públicas, ¿no? Que la anteceden. Sí, nosotros estamos convencidos de que sin esa investigación del femicidio, de mostrar los datos, de mostrar las diferencias, de ofrecerle, digamos, a la ciudadanía, a los políticos y a todo el mundo los resultados de una investigación concreta, probablemente el proceso hubiera tardado muchísimo más. Es decir, esa ley sobre femicidio de Costa Rica, con mucho orgullo puedo decir, es el resultado de ese proceso de investigación. Son un poco paralelos en términos históricos del tiempo. Toda la investigación de la ruta crítica ahí sí surge como una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud. Y también había una mujer muy importante que se llama Lea Guido. A mí me gusta decir los nombres de la gente para que no pasen en el olvido. Ella había sido ministra de Salud de Nicaragua durante la Revolución Sandinista y estaba trabajando como representante ya de la Organización Panamericana de la Salud, y ella tenía muchísima preocupación por entender cuál era el proceso que seguían las mujeres una vez que denunciaban, sobre todo en el ámbito de la salud, cómo respondía el sector salud ante las mujeres. Entonces ella reunió a un equipo de investigación que a mí me correspondió coordinar, y nos dijo, pensemos qué clase de investigación hacemos. Y en un proceso también colectivo elaboramos el concepto de ruta crítica. Era un concepto que venía como de la administración pública, ¿verdad? Es decir, de la ruta crítica que siguen los documentos y que siguen los procesos administrativos, pero nosotras lo adaptamos y lo imaginamos en términos de la ruta que seguían las mujeres una vez que hablaban
públicamente, en un espacio fuera del ámbito doméstico de la violencia. El concepto inicial, digamos, era todavía muy crudo, por decirlo así. Luego, con financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud, construimos un protocolo de investigación que fue aplicado en 10 países de América Latina, en la mayoría de los países en 3 comunidades diferentes, y el concepto de la ruta crítica, basado entonces en la recolección de los datos, se fue reformulando y se fue perfeccionando, digámoslo así. Entonces es un concepto, digamos, que partió primero de una reflexión más teórica, pero que luego se alimentó de los datos surgidos, ¿verdad?, empíricos, de los datos de campo, lo cual a mí me encanta como proceso de investigación. Así deberían ser muchos de los procesos de investigación, ¿verdad? No quedarnos simplemente con un concepto, sino alimentarlo también con la realidad, y no tratar de adaptar la realidad al concepto, sino al contrario. Entonces así se hizo la investigación, que fue en 10 países de América Latina, una investigación cualitativa, difícil de realizar porque trabajamos con 3 idiomas distintos, inglés, no 4 en realidad, inglés por Belice, español, quechua y aymara. Entonces hay un proceso muy interesante incluso de traducción cultural, porque el protocolo original lo hicimos en castellano, en español. Hubo que traducirlo al inglés. En la traducción se pierden muchas cosas, pero lo que se perdía en traducción a quechua y aymara era todavía más potente. Entonces la única forma de asegurarnos que de verdad habíamos traducido bien los conceptos era volver a traducir de esos idiomas al castellano y ver qué resultaba, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta de todos los ajustes que había que hacer, incluso en términos de las preguntas, de cómo plantearlas, de las entrevistas, de los conceptos que usar, para poder entonces tener un mismo protocolo que fuera usado en todas las comunidades y en todos con sus diferencias culturales. ¿Y cómo se plasma hoy ese concepto en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica se utiliza muchísimo, sobre todo, digamos, en las rutas institucionales, ¿verdad? Es decir, para entender qué pasa con una mujer y qué trayectoria sigue una vez que decide hablar, poner una denuncia y hacia dónde, digamos, es dirigida. Por supuesto que lo que ya nosotros habíamos descubierto, lamentablemente sigue cierto, es que es un laberinto, la mayoría de las veces institucional, muchísimos elementos que hacen que las mujeres desistan, la forma en la que son tratadas, la forma en la que responden las instituciones, esas, digamos, se utiliza entonces sobre todo en sistemas judiciales, y de nuevo sigue siendo utilizado en el sector salud para seguir las trayectorias un poco de las mujeres y entender. No se ha vuelto a hacer, digamos, una investigación como tal 20 años después para ver si ha cambiado, digamos, algo, la respuesta institucional, la ruta crítica, pero sí sabemos que se usa en procesos más micro, ¿verdad?, para dar ese seguimiento a las mujeres. Sí, yo he estado sintiendo y pensando que estamos en un cambio epocal, ¿verdad?, que estamos en un cambio de época. Hay una serie de indicadores de esos cambios. Por ejemplo, lo que yo he llamado en otras investigaciones, cuando se instala en las sociedades una necropolítica de género, pero en general una necropolítica, ¿verdad? Que es decir, es una política letal, una política de muerte que marca ciertos cuerpos para la destrucción, que marca ciertos cuerpos para la desaparición. Uno, cuando analiza el proceso histórico, te puedes dar cuenta que hay un proceso necropolítico, por ejemplo, en la conquista de América, hay un proceso necropolítico en el proceso imperialista frente a África y Asia, también lo hubo en la quema de brujas, ¿verdad? También lo hay en el proceso de la esclavitud, que hay momentos donde la necropolítica se instala. El hecho de que se esté instalando en el mundo y en América Latina me dice a mí que estamos viviendo ese cambio de época. Entonces, mi preocupación, digamos, académica, pero también personal, es hacia dónde se están dirigiendo estos procesos, ¿verdad? ¿Cómo entenderlos? Porque justamente si los logramos entender, a lo mejor podemos plantear soluciones más factibles, ¿verdad?, frente a estos grandes procesos de destrucción.
Me preocupa muchísimo porque lo he estado viendo cómo se organiza esa necropolítica, por ejemplo, en las caravanas de migrantes que van caminando, que yo las veo pasar todos los días frente a mi casa, incluso frente a la universidad, ¿verdad? La gente que viene saliendo del tapón del Darién, absolutamente destruidos, ¿verdad? Con enfermedades, con niños enfermos, y ahí van caminando a pie hacia Estados Unidos, y ahora se están devolviendo de nuevo a pie, ¿verdad? Entonces eso, ahí veo un elemento, el aumento de los femicidios y de todas las formas de violencia contra las mujeres en Centroamérica es otro elemento. Los grandes procesos de despojo que hay en el continente, ¿verdad? Con la instalación de mineras, de proyectos hidroeléctricos, de destrucción de áreas fértiles que antes eran así, me sugieren a mí que estamos acercándonos a lo que un autor que se llama Justin McBride llama la era del necroceno, ¿verdad? Es decir, es una era, digamos, de muertes, de formas incluso culturales, de convivencia, etc. Y no es un tema muy feliz, pero en eso estoy enfocando mis preocupaciones ahora, entender cómo es que se están construyendo esos procesos letales. Sí, esa pregunta me encanta porque yo encontré en la sociología, en las ciencias sociales en general, muchas respuestas a mis interrogantes biográficos, personales, pero también, digamos, a las interrogantes sociales que surgían. Las ciencias sociales y en particular la sociología nos dan unas herramientas invaluables para poner nuestra propia vida en contexto, ¿verdad? Para entender cómo se organiza la sociedad alrededor nuestro también, y para brindar incluso formas de construir utopías hacia futuros, sociedades mejores, sociedades donde nos acojan más a los seres humanos. Entonces, yo no hubiese sido la persona que soy sin las ciencias sociales y sin las herramientas que me ha dado, insisto, no solo para construir conocimiento, sino para ubicar y entender mi propia vida y entender, digamos, la sociedad en la que vivo y en la que vivieron mi abuela y mi madre, y probablemente la sociedad en la que vivirán las generaciones futuras. Entonces, estudien la sociología con mucha convicción, con mucho detenimiento, encuentren allí las claves y por favor también contribuyan a cambiar el mundo. Claro que sí. Gonzalo Sago, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en la Universidad Nacional de Villamella. Muchísimas gracias a vos, Raquel, y también a la universidad por la oportunidad.